En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para cultivar hongos directamente de los que podemos conseguir en el mercado, como pueden ser las gírgolas. En esta primera parte vamos a aislar el hongo para cultivarlo en frascos directamente en semillas de maíz. Y en un segundo video, cuando las semillas de maíz estén totalmente blancas, las vamos a usar para hacer el cultivo de estos hongos directamente en botellas. Para esta primera parte voy a usar semillas de maíz, también se pueden usar las de sorgo, la de trigo o por ejemplo el arroz integral, y las vamos a lavar bien, no solamente para sacar todo el exceso de tierra que pueda tener, sino que también para lavar cualquier espora de otro hongo que pueda llegar a estar entre todas estas semillas. Cuando veamos que el agua está bien limpia, las vamos a poner en una olla directamente al fuego, y cuando veamos que empieza a hervir el agua, las vamos a dejar aproximadamente por 10 a 15 minutos. Y una vez que los terminamos de hervir, le vamos a sacar el exceso de agua para que nos queden todos los granos de maíz bien escurridos. Así como está, vamos a tapar la olla y la vamos a dejar a temperatura ambiente por aproximadamente 12 horas o hasta el día siguiente, para darle tiempo a estas esporas que quedaron vivas a que germinen para después eliminarlas. En esta etapa vamos a usar alcohol no solamente para esterilizarnos las manos, sino que también toda la parte donde vayamos a trabajar. Y por acá tengo los frascos que a la tapa le hago una perforación para que pueda haber intercambio de gases, porque los hongos que vamos a cultivar ahora van a necesitar respirar. Y antes de poner los granos de maíz a estos frascos que están bien lavados, le voy a poner alcohol para lograr una esterilización extra en cada uno de estos frascos. Este alcohol que le pusimos va a ayudar a limpiar cualquier microorganismo que podamos tener por acá adentro. Y en cuanto a estas tapas que están perforadas, nos van a ayudar a que tengamos una respiración, porque este hongo va a usar oxígeno, elimina dióxido de carbono, y vamos a querer que todo este dióxido de carbono salga, pero que a su vez entre oxígeno, y lo que no vamos a querer que entren esporas de algún otro hongo y que nos pueda llegar a contaminar. A nivel laboratorio o comercial se suelen poner unas cintas que son microperforadas para que no permita el pasaje de las esporas, pero nosotros acá en casa vamos a usar un pedacito de algodón que no nos quede muy apretado y apenas lo vamos a dejar así, que nos quede más bien flojo, y esto nos va a dar el espacio necesario para que haya un intercambio gaseoso, pero que no entren, por ejemplo, esporas de algún hongo. Y así lo hacemos con todos. Y antes de poner el maíz que tengo esterilizado, los voy a dejar dado vuelta a todos los frascos para sacar el exceso de alcohol que puede haber quedado en el fondo de todos estos frascos. Y una vez que veamos que quedan bien escurridos, los tapamos para empezar a poner el maíz adentro de cada uno de estos frascos. Antes de darlo vuelta, la mesada la esterilizamos con alcohol y ya los tenemos listos para empezar a poner todo el maíz. Voy a usar una cuchara de este tipo, siempre todo bien esterilizado. Tengan en cuenta que como ahora nosotros vamos a cultivar estos hongos en estos granos de maíz, cualquier otro competidor que tengamos puede ser que termine haciéndonos perder todo el cultivo. Por eso siempre te voy a recomendar que en el lugar donde estés trabajando, trata de mantenerlo lo más limpio posible. La olla por afuera. Y también voy a usar un embudo para que sea más fácil poner todo el maíz en los frascos. Para llenarlo te voy a recomendar que pongas de la mitad un poquito más para arriba, dejando un espacio grande de aire para que se pueda producir un buen intercambio gaseoso del dióxido de carbono que va a producir el hongo cuando respire, para que pueda salir y sea reemplazado de nuevo hacia adentro por más oxígeno para que pueda seguir viviendo. Y usando el embudo, por ahí más o menos. Ahí. Más o menos los vamos a dejar de esta forma, y fíjate que no le vemos un grano de maíz que esté humedecido, que tenga exceso de agua, sino que tenemos que tratar de buscar este grano que parezca más bien seco, pero que ya tuvo una cocción y está bien hidratado de agua por adentro. Y en el caso de los frascos más pequeñitos, vamos a hacer lo mismo, pero con menor cantidad.
por ahí. Acá en casa, cuando hago esta multiplicación, trato de hacer varios frascos, porque una vez que el hongo invade todo el grano de maíz, en este caso, lo podemos guardar en la heladera por unos 2 a 3 meses hasta que hagamos la siembra en el material que usemos. Y ahora, una vez que tenemos todo envasado, vamos a darle una esterilización extra, más que nada porque como estuvieron en reposo desde el momento en el que hicimos el hervor hasta aproximadamente de 12 a 24 horas, es muy probable que alguna espora que resistió al agua caliente cuando lo servimos siga viva. Entonces, en este momento de reposo, ahora vuelve a nacer, y con esta segunda esterilización que vamos a hacer, vamos a dejar todos estos granos de maíz bien esterilizados. Un trapo en el fondo para que el calor del fuego no esté dañando la base de los frascos. Lo ideal es ponerle el agua de manera que llegue aproximadamente hasta la mitad y un poquito más arriba de los frascos, para asegurarnos que siempre va a haber agua caliente, porque esto nos va a ayudar a que el calor pase hacia adentro del frasco y más que nada para que llegue al centro donde están todas las semillas del maíz. Acá te recomiendo sacar un frasco para que podamos poner el agua mucho más fácil, tratando que llegue hasta la mitad, y si es un poquito más no pasa nada. Y uno de los problemas que podemos llegar a tener es que cuando esto empiece a hervir, los frascos se pueden golpear, y a esto lo soluciono poniéndole algunos cartones entre medio de estos frascos, por lo menos para separarlos, y así evitamos que se golpeen. Como está directamente al fuego, y cuando veamos que empieza a hervir, lo vamos a dejar de 40 minutos hasta 1 hora para darle esta segunda esterilización, y al final los vamos a dejar acá adentro hasta que bajen la temperatura ambiente. Y si llegamos a ver que hierve mucho el agua, te voy a recomendar que se la pongamos al mínimo para que sea más uniforme y así logremos tener una mejor esterilización. Y una vez que pasó todo el tiempo, le vamos a apagar el fuego, y te voy a recomendar que lo dejemos tapado adentro de la olla hasta que llegue a temperatura ambiente antes de hacer la siembra. Y por acá todos los frascos esterilizados. Antes de trabajar y dejarlos en la mesada, te voy a recomendar que dejemos que esto se enfríe bien, que quede a temperatura ambiente, pero antes de sacarlo, todo el lugar donde trabajemos, te voy a recomendar que rocíes toda la mesada con alcohol para mantener un extra más de esterilidad, y también las manos. Mira cómo quedaron. Es importante que no tengamos retención de agua en el fondo, que no quede el agua, más bien que veamos los granitos que queden sueltos, porque esto nos va a asegurar que el micelio, una vez lo pongamos por arriba, pueda invadir todo el grano de maíz hasta llegar abajo de todo. Y también es importante este espacio de aire que le dejamos acá, tanto en el frasco grande como en los frascos pequeños, para que de esta forma tengamos un buen intercambio de aire para que crezca mucho mejor el micelio. Y también es importante sembrar el micelio cuando el frasco, los granitos de maíz estén a temperatura ambiente y no que estén calientes, porque esto puede afectar toda la vida del micelio. Como no me alcanzó con la otra olla, hice lo mismo por acá. Tengamos en cuenta que acá lo estoy haciendo con una olla común, pero no te preocupes que vamos a lograr una buena esterilización. Y ahora te voy a mostrar cómo hacer para sacar parte de estos hongos cuando los compramos en el mercado. Te voy a recomendar siempre que busques que estén más bien de forma redonda y que no estén todos abiertos como estos, porque acá ya nos está dando una señal que este hongo se está pasando. Es mejor que sean bien redondos para que podamos tener un micelio de mejor calidad. Antes de trabajar, lo que te voy a recomendar es que con un pedacito de algodón, y vamos a poner alcohol directamente acá, esterilicemos todo lo mejor posible el lugar donde vamos a trabajar. Esta es la primera etapa de cultivo de hongos cuando lo queremos hacer a partir del hongo que compramos en el mercado, pero una vez que ya avanzamos en el cultivo, cuando tengamos todo el micelio crecido, se hace más fácil. Y por otro lado, vamos a rociar bien toda la bandeja para evitar contaminaciones. Un platito también por si tenemos que apoyar algo y no queremos que se contamine. Y después, en un poquito de alcohol, tengo una pinza y un cuchillo para hacer el corte de los hongos. Si tenés un mechero, mucho mejor. Esto también lo podemos hacer al lado de la hornalla de la cocina, más que nada para que el fuego nos genere un ambiente estéril todo alrededor donde vamos a estar trabajando. Vamos a buscar los hongos que estén más bien, este tipo de hongos, que lo vamos a ver que por arriba lo tenemos bien redondos. Y cuanto más grueso sea la parte esta, porque justamente de acá es donde vamos a sacar todo el micelio,
que vamos a cultivar mucho mejor. Cuando ya no lo tenemos bien redondo y a su vez le cortaron mucho el tallito, no te lo voy a recomendar. Más bien vamos a buscarlos que sean lo más largo posible para sacar el micelio que está por adentro. A esto lo podemos aprovechar para usarlo directamente en la cocina. Siempre recuerden un poquito de alcohol donde van a estar tocando. Podríamos usar guantes, pero en estos casos, como es muy grueso, nosotros ahora vamos a tratar de buscar ese micelio, esa partecita del tallo que está por adentro, para ponerlo directamente en estos granos de maíz. Y a estos pedacitos apenas los rociamos con alcohol todo alrededor. Tiene que ser muy poquita cantidad y alcohol al 70 para que solamente quede en los bordes exteriores. Con las manos bien limpias vamos a cortarlo para sacar toda la capa de afuera, que es la que no queremos usar para hacer la siembra. Todo este micelio que tenemos por adentro, esta parte blanca, es la que vamos a usar para ponerla directamente adentro de estos frascos. También el frasco apenas destapado, todo lo que queremos que se mantenga estéril, siempre al lado del fuego. Es la que vamos a cortar. Estas técnicas que estamos viendo ahora las vamos a usar después para todo el tema de cultivo de hongos medicinales. Y esto que vendría a ser el micelio, la parte de adentro que está bien esterilizada, lo vamos a poner acá arriba al lado de todos los granitos estos de maíz. Podemos dejarlo un poquito para abajo y enseguida tapamos. Esto que te mostré recién, porque te lo hice acá delante de la cámara, pero lo ideal sería hacerlo siempre al lado del fuego, de un mechero, de una hornalla en la cocina, para tratar de mantener un extra más toda la esterilización. Y para los más pequeños también hacemos lo mismo, acá al lado, fuego, y sacamos toda la primera parte. Y este es el pedacito que nos aseguramos que está bien esterilizado y lo ponemos entre medio del maíz. Tapamos y así ya lo tenemos listo para que empiece todo este proceso de crecimiento del micelio. Toda esta parte central es la mejor porque nos aseguramos tener un hongo bien puro para después ponerlo entre estos granitos de maíz que ya esterilizamos. Acá, como te decía, porque te lo estoy mostrando, pero todo esto siempre es mejor hacerlo al lado del fuego. Una vez que tenemos todo sembrado, a estos frascos los tenemos que llevar a un lugar oscuro con una temperatura aproximadamente de unos 20 a 24 grados y vamos a empezar a ver que poco a poco desde el centro donde pusimos el pedacito del hongo empieza a salir como un algodón que va a invadir a todos los granos de maíz hasta el momento que veamos que está todo blanco. En mi caso lo voy a dejar en esta estantería que tengo acá de madera. Importante es que esté oscuro para que el micelio pueda crecer bien rápido. Y si no, a esto, por ejemplo, lo podemos poner adentro de una caja de cartón para generar esa oscuridad. Y como voy a hacer ahora acá, lo voy a tapar con una tela negra. Y cuando tengamos todo el frasco que esté bien blanco, lo podemos guardar en la heladera por 2 a 3 meses. Y si no, ya vamos a hacer la siembra directamente en aserrín o en paja de trigo, como lo vamos a ver en un próximo video, para hacer todo el cultivo directamente en botellas de plástico y poder cosechar nuestros propios hongos. Te mando un saludo grande. ¡Chau!